dice la Biblia, sucumbieron ante el pecado y bueno, a causa del pecado nosotros hemos descendido, ¿no?, de una posición a un estado animal, dice la Biblia en el libro de Santiago. Entonces, ahora Dios, para restaurar, digamos, al hombre a su estado original, tuvo que mandarnos la ley. O sea, nosotros, hermanos, ¿para qué sirve la ley, digamos, en principios básicos, digamos? La ley, hermano, es para poner orden, ¿no ven? Porque si no hubiera una ley, ¿cómo sabríamos nosotros qué es bueno o qué es malo? No se sabría. Pablo dice, ¿no?, en la carta de Romanos capítulo 7, si la ley no dijera adulterar, dice, ¿no ve? Adulterar no sería pecado. Pero en Génesis capítulo 6 dice la Biblia que el hombre había perdido la capacidad de pensar en el bien. Solamente el corazón del hombre podía maquinar el mal. O sea, ese es el descenso que el hombre ha hecho. De una posición descendió a un estado animal. O sea, solo un animal, digamos, es la persona. Bueno, nosotros tenemos gallinas o algunos chivos o algunos animales, ellos no conocen parentela. Total, ellos se calientan y punto, ¿no? No tienen ese discernimiento, no pueden respetar ellos porque son animales. Entonces el hombre era esa la condición. Entonces cuando Dios da su ley, entonces para volverlo a un discernimiento, para que el hombre pueda pensar. Bueno, muchos de nosotros decimos la ley diagnostica la condición del hombre. ¿No ve? Así es, ¿no ve? Diagnostica. Si usted se enferma, va al médico, el médico le hace la revisión médica y le diagnostica qué es lo que tiene. Pero ahora, después de saber el diagnóstico médico, usted necesita la medicina, pues. Y la Biblia dice que la medicina es Cristo. Amén. La Biblia claramente, ¿no? San Juan 14:6 dice, ¿no ve? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una misión, ¿no?, de cumplir. Una misión que cumplir, y esa misión, hermanos, hermano, gracias, hermano. Esa misión, hermanos, es traer, llevar el Evangelio. Jesús dice, ¿no?, más o menos, San Juan 14, 15, 16, dice, es necesario que yo me vaya, dice, ¿no ve? Pero los voy a mandar al Consolador, dice, ¿no ve? Y Él estará con vosotros, y Él os enseñará todas las cosas, dice. Pero Él no los va a enseñar de su propia cuenta, dice, ¿no ve? Sino que los va a enseñar lo que el Padre tenga en su corazón, en su mente, en su alma, digamos. Entonces, ahora, hermanos, nosotros pasando, ¿no?, del tiempo de la ley, decimos la administración o la dispensación de la ley, pasamos a un tiempo de la gracia. A un tiempo de la gracia, bueno, para mí en un principio era, todo creyente, hermanos, no entiende mucho a los principios. Como dice el dicho, en el camino se arreglan las cargas, ¿no? Para muchos quizás no conocen el trayecto, el transitar con animales de carga. Por ejemplo, en el pago nosotros teníamos burros, mulas, caballos, bueno, para cargar. Y esas cargas no son como las de usted pone al caldo del culto y
ahí está quietito, pero en cambio el otro se quiere caer, ¿no? Y hay que saber cargar, ese es el tema más, y hay que estar pendiente, pues, porque hay unos que son más ligeros y otros que se quedan, ¿no? Pero el hecho es que, hermanos, si nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, como el tiempo de la gracia, por eso decía, a mí en un principio yo entendía la palabra gracia gratis, pero gratis es para mí, ¿no? Pero no para Dios. Dios tuvo que pagar una deuda, y tuvo que pagar una deuda ajena, la deuda que nosotros conocimos. Por ejemplo, hay cosas que uno no entiende mucho en el principio, digamos. Por eso la Biblia, ¿no? Mencionaremos esta palabra quizá bastantes veces, el que persevera. O sea, no tanto venir al culto, ¿no? O sea, tiene principios. O sea, por ejemplo, el Salmo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, cuando venimos al culto, venimos a rendir honor, honra, alabanza, trayendo nuestra alabanza, nuestra palabra, hermanos, que ¿dónde lo vamos a aprender? Dice la Biblia, en el silencio. O sea, entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Entonces debe haber una comunicación, ¿no? Allá en su aposento, bueno, este es un culto público, ¿no? Donde todos podemos manipular ¿cómo se dice? Las emociones, ¿no? Porque cada hombre tiene 3 vidas, o sea, 3 lugares donde uno o sea, ¿cómo se puede decir esta palabra? Su comportamiento en la vida privada, por ejemplo, o sea, todo lo que ocurre en mi mente, dentro de mí, nadie lo sabe, ni mi esposa, ni mis hijos, nadie. Pero otra vida es todo lo que ocurre en la casa, digamos, en el hogar. Y otra, la vida pública, ¿no ve? Donde usted puede salir, saludar con el hermano, o con el gobernador, con la persona que sea. ¿Cuál es su trato, digamos, de que nosotros, hermanos, podemos? Pero todo aquello va a depender de la vida privada. O sea, de la relación que usted tenga con Dios. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en este caso, hermanos, volviendo, hay mucho tiempo, miren, volviendo atrás, dice la Biblia, volviendo al Antiguo Testamento, dice la Biblia cuando el pueblo de Israel fue sacado, ¿no? Con Moisés hasta las orillas del río Jordán. Amén. Y Moisés tenía un instrumento, y era la vara. Y bueno, no sé, ¿no? ¿Por qué causas? Muchos dicen, hasta la Biblia dice, no pudo pasar Moisés el río Jordán porque no obedeció en la peña de Oreb. En vez de hablarle, le dio un bastonazo, ¿no? O sea, para él todo era garrote, como diciendo. Pero a mi modo de ver, hermanos, un poquito más adentro, penetrando, si yo lo veo a Moisés como un hombre, no voy a entender. Entonces Moisés representa la ley. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Meter al pueblo a la tierra de Canaán. Ese era el objetivo fundamental que Dios se había propuesto en sí mismo. Sacar a su pueblo para meterlo a la tierra de Canaán. Pero para entrar a la tierra de Canaán, la Biblia dice que había un río.
y ese río se llama Jordán. Ahora, si nosotros tomamos los simbolismos, el Jordán significa muerte. O sea, ese es el río, ese era el río que dividía entre el mundo y el Evangelio. O sea, Canaán es el Evangelio. Pero tenía que haber una conquista. Y la conquista, dice Dios a Josué, era filo de espada. Ahora, hermanos, a orillas del río Jordán, Moisés termina su función, como decir, su ministerio, y Dios levanta a otro hombre que se llama Josué, porque Josué en el principio no se llamaba Josué, libro de Números, se llamaba Oseas. Entonces, Moisés le cambió el nombre, que es símbolo de Cristo o de la gracia. Entonces, lo que la Biblia enseña es que no se puede entrar al verdadero evangelio sin la gracia de Dios, o sin el conductor del pueblo, que es Cristo el Señor. Pero hay un principio básico que la Biblia dice, es que se tiene que destruir a los cananeos a filo de espada. Pero ahora, si nosotros miramos, digamos, hermanos, un panorama, digamos, si yo puedo divagar mi mente, hoy en día, ¿qué es lo que tengo que conquistar? ¿Qué es lo que tengo que destruir a filo de espada? O sea, ¿cuál es la conquista realmente, digamos, de lo que cada creyente, cada discípulo, cada siervo, sierva del Señor tiene que conquistar? Realmente, hermanos, es su corazón. Engañoso es el corazón, dice, ¿no? El libro de Jeremías, más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? O sea, el corazón del hombre en un principio era un corazón santo, puro, o sea, como Dios lo ha creado. Pero a causa del pecado, el corazón del hombre fue endurecido y pervertido. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel tenía un mandato. Al principio todo iba bien, ¿no? Pero hay ciertas, digamos, mandatos de parte de Dios, no unirse al pueblo de la tierra prometida, no hacer alianza con ellos. Pero, hermanos, dice la Biblia que el pueblo de Israel y el mundo, digamos, de aquel tiempo, tuvo alianzas. Y las alianzas es que destruyeron al pueblo de Dios. En aquel tiempo era Israel, pero hoy es la iglesia. O sea, ya transitando desde aquel tiempo hasta hoy, hermanos, ya es la iglesia ahora. La iglesia es la verdadera encargada de llevar el evangelio, de llevar la gracia de Dios hacia las naciones. Por eso, hermanos, Jesús está diciendo a sus discípulos, dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Ahora nosotros, hermanos, tenemos una función, un ministerio que Dios nos ha dado de llevar, ¿no? Pero para eso Dios ha establecido obreros. Bueno, el libro de Efesios dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad, la medida, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, o sea, ya vuelven a la inmadurez. Entonces ahora necesitamos madurar. ¿Y cómo se madura? ¿Cómo se madura? Esa es la incógnita, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros quisiéramos ser totalmente maduros, tranquilos, y no tener esos, o sea, esos arranques, ¿no? Que a veces a nosotros nos vienen, ¿no?
Por ejemplo, nosotros tenemos emociones, ¿no? Emociones como cuando uno está alegre, canta, ¿no ve? Cuando uno está triste, llora, ¿no ve? Y cuando uno se enoja, son emociones, como decíamos, positivas y otras negativas. Pero ahora, ¿quién va a manejar nuestras emociones? Si son instantáneas, como decir, ¿no ves? O sea, como que Dios nos ha puesto a nosotros las emociones para que nosotros actuemos de acuerdo, pero por eso, ahora, ¿cómo controlar, por ejemplo, la ira? No es un poco complicado. No sé quién no se ha enojado, quién es una persona que no ha tenido ese proceso, digamos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. O sea, bueno, en el reír, o en el llorar, o en el cantar, quizás no haya distorsión del carácter, como que en la ira, ¿no? Entonces, ahora nosotros, hermanos, no hay otra solución o alternativa, sino es de entregar nuestra mente, alma y espíritu a Cristo. Porque si cuando una persona se enoja, digamos, o se entra en ira, hay veces pierden el control, ¿no? Se pierde, ¿no? Dependiendo la madurez, la estatura del creyente, ¿no? Y bueno, empiezan las contiendas y ahora, ¿cómo solucionar ese tema? Entonces la Biblia dice, solo Dios puede cambiar nuestras vidas. Entonces necesitamos nosotros una entrega total. Bueno, yo siempre me toca predicar, ¿no? Bueno, no así mucha gente, ¿no? 2, 3 nomás, porque ahí es más fácil. Y también ¿cómo se dice? La madurez espiritual de las personas, ¿no? que están al frente. Entonces, bueno, puede ser que haya más madurez en una congregación, en otras menos. En otras hay más conocimiento de la palabra, en otras casi nada. O sea, el conocimiento, hermanos, de la palabra no consiste en años de asistir al culto. Puede estar, yo conozco hermanos que eran creyentes antes que yo, pero sin menospreciar, algunos no tienen ni idea del Evangelio. Entonces la Biblia dice que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver, ¿no? Si la Biblia dice que todos tenemos que llegar a la estatura, a la medida y a la plenitud de Cristo. Bueno, digo yo, ¿no? Usted tal vez no. Cristo es mucha estatura, mucha medida, mucha gloria para asemejarnos. Pero por eso estaba tomando otro ejemplo de otro hombre que era igual que nosotros, nacido en el pecado, el apóstol Pablo. Bueno, ahí ya podemos por lo menos querer llegar, ¿no? Porque Pablo mismo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, hermanos, el Evangelio no se puede llevar así a tientas, como digamos, sino que cada ser, cada persona tiene que saber dónde y cómo va a llegar.
Entonces, por ejemplo, nosotros, hermanos, tenemos que saber en el primer lugar qué es el Evangelio. Y bueno, el apóstol Pablo me habla en Romanos, todo el libro de Romanos me habla qué es el Evangelio. Entonces yo debo aprender. Hoy vamos a estar seguramente todo el día, ¿no ves? Pero hay una instrucción sencilla, pero hermanos, quizá no le va a servir de mucho, ¿no? Pero el tema es que usted y Dios con su vida. Porque, bueno, los pastores que sean de YouTube, de aquí de Fraile, no somos Espíritu Santo. o puede estar en lío. O sea, no podemos estar en todas partes a la misma vez. Si estamos aquí, bueno, yo estoy aquí y mi casa en Tarija, no tengo control de nada. Ni sé nada, absolutamente lo que está ocurriendo. Entonces, necesariamente que cada creyente debe conectarse con el Padre. Porque nadie puede crecer en el Evangelio, en el conocimiento de la voluntad de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la voz del Padre y sin la presencia de Cristo en su vida. Y uno puede crecer solo si se tiene una comunión con el Padre. Y la Biblia, o sea, no sé, yo estaba pensando, ¿por qué Romanos primero si no era el libro de Romanos escrito primero? Era Filipeno, Tesalonicenses, Gálatas, por ahí, los primeros libros que ha escrito el apóstol Pablo. En el principio pensé que, bueno, conforme ha escrito el primer libro, le han puesto primero, pero no los que han arreglado el canon, como llamamos, si su sangre sea sobre nosotros. Pero cuenta la historia, hermanos, que en el año 70 después de Cristo, o sea, de nuestra era, Israel dejó de ser nación. Hasta el año 1948, casi por 2000 años, ellos fueron borrados de faz de la tierra y no tenían bandera. Pero ¿cuál era la causa, la culpa? El negar a Cristo. Y a veces nosotros, hermanos, negamos a Cristo con nuestras acciones. ¿Amén o no amén? Por eso dice Pablo, ¿a dónde estoy? Aquí. En Fraile, dígame pues. A revelar su Hijo en mí. A revelar a su Hijo en mí. O sea, que hay una demanda para nosotros a que usted y yo seamos tal como fue Cristo. Ahora, seguramente Cristo no llegó a un estándar alto, digamos, de la exigencia de Dios. Ahí vamos a ir un ratito al libro de Hebreos, capítulo 5. Versículo 7. ¿Alguien puede leer? Hebreos 5, 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su voz reverente. Siga. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El 10 más. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Bueno, siempre hay un proceso, ¿no? Siempre hay un proceso. Bueno, aquí nos muestra de Cristo el Señor. Dice, Cristo en los días de su carne, dice, ¿no?, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Usted puede imaginar, hermanos,
un temor no es miedo, ¿ven? Reverente, dice. O sea, temor es respeto, hermano, a la persona. ¿Usted cómo? O sea, cada uno estamos en la obligación de respetar. Yo ya, no sé de dónde me salió, tengo un dicho, dice, solo un tonto puede pensar que los demás son tontos. Solo un tonto puede pensar que los demás son tontos. Pablo dice en el libro de Romanos, si pueden ver el capítulo 12, versículo 2, 3. ¿Alguien lee? ¿Rapidito? Así no voy yo allá. Nadie tenga más alto concepto, dice, de sí mismo. ¿Alguien lo lee? Hermano, ¿vale? Amén. 3 parece que es. Pablo 12:3, ¿qué dice? Romanos 12:3. Parece que voy a ir yo. Amén. Digo pues, por la gracia, Antes entonces, el 2. no os conforméis A este siglo. a este Sí. siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siga un versículo más. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. O sea, dice, nadie tenga más alto concepto. ¿Y cuál es mi posición? La Biblia dice que soy hecho a imagen y semejanza. Bueno, dice de mí y dice de usted. Esa es la posición. También dice la Biblia en el libro de San Juan 1:11, ¿no ven? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, ¿no ven? Mas a todo aquel que le recibió, les dio potestad de ser hechos hijos. Esa es su posición. ¿Y cómo yo, el obrero del Señor, puedo menospreciar a un hijo de Dios? O sea, para entender, tenemos que ponerse del lado de Dios. Bueno, yo puedo tener conflictos con algunos, ¿no ven? Pero esa es mi posición. O sea, no estoy aprendiendo a mirar como Dios ve. Unos borrachos, drogadictos, prostitutas, de todo, ¿no ven? Pero ¿quién los ha creado? Dios. ¿Acaso Dios no puede tener misericordia de ellos? Pero nosotros no. A veces no, a veces hay rencores, rencillas, a veces no nos damos, ¿no? Entre congregaciones, que ellos no son, que ellos son, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, hermanos, Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba viviendo físicamente, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pablo dice, Pedro es, primera Pedro parece, dice que, por ejemplo, dice que cuando un esposo maltrata a su esposa, sus oraciones no son contestadas, ni oídas. ¿Sí o no? Parece que dice que no. O sea, el faltar el respeto a las personas hace que mi presencia ante Dios no sea eficaz. Pero Jesús, el ejemplo de nuestras vidas, dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Él podía medir. Él sabía, hermano, dónde estaba parado. Él sabía exactamente a qué vino este mundo.
cuál era la función que él debía cumplir y cuál era el tiempo que él tenía que estar. Por eso yo digo, hermanos, Dios tiene todo el tiempo que él se le antoje, porque es eterno. Pero usted y yo no. Bueno, si llegamos a 100 años sería glorioso, ¿no? Pero, o algunos 80, algunos 90, pero de ahí, si no he logrado, hermanos, todo el tiempo que Dios me ha dado, ¿qué pasaría si no logramos, hermanos? O sea, la gracia es que Él ha cambiado mi vida, digamos, o sea, todo lo que yo era al llevar a la cruz del Calvario y Él darme su vida para que yo lo lleve y lo sustente mientras vivo en la tierra. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Cristo. ¿Y qué hay en la sangre? No es un simple recitar, digamos, de que cuando por la sangre de Cristo fuera demonio. No. La Biblia dice en Levítico, en la sangre está la vida de Cristo. O sea, sus cualidades. Y cuando yo recibo a Jesucristo, lo estoy recibiendo como mi Señor y mi Salvador. Entonces recién puedo tener autoridad, poder y todo lo que el cielo demande. Pero mientras tanto no. Y la Biblia dice, el versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo tuvo que aprender obediencia, y imagine nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan eterno de Dios? Es hacernos a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Dice la Biblia, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, nosotros estamos en la indispensable necesidad de ser obedientes. ¿Amén o no amén? Y todos por naturaleza somos desobedientes. O sea, la desobediencia es una puerta. ¿Cuál es la puerta que le sacó a Adán del jardín del Edén? La desobediencia. Y ahora para nosotros, ¿cuál es la puerta que nos mete al reino? La obediencia. Por la misma puerta que hemos salido, tenemos que entrar. Somos desobedientes, pero ahora por obedientes vamos a entrar. ¿O no? ¿Amén o no amén? Esa es la vida, o sea, por eso la Biblia dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces nosotros estamos, como decimos, diseñados, digamos, el diseño de Cristo en su inmensa más misericordia, hermanos, hizo un plan. Bueno, el pastor Guerra es albañil, hermano, constructor, digamos. Hermano, yo también trabajo, el pastor Eri también, trabajo en la construcción. Cuando alguien nos da una obra a nosotros, nos da un plan, el diseño. Y usted no puede hacer absolutamente nada para modificar el plan. Cualquier duda al plan. ¿O no? A ver, Lucas. No se puede, a menos que usted hable con el dueño. O el arquitecto dice. Pero nosotros tenemos un diseño. Ahora, a mí me parece que no está bien, digo, ¿no? Pero ahora, toda duda, tengo que hablar con el dueño. ¿Y dónde? Dice. En el aposento, dice, ¿no? Cerrada la puerta, dice, ¿no? Entra tú y tu padre, habla en secreto, dice. Y Dios te recompensará en público. O sea, hermanos, lo que la Biblia está mencionando, una madurez. O sea,
nosotros podemos ser muchos aquí, ¿no ven? Lleno el templo hasta allá afuera, pero si no hay quien traiga la palabra, estamos perdidos. Dice la Biblia, ¿no? En Segundas Leyes, creo. Eliseo clamaba: Padre mío, cargo de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes y alzó luego la mano del manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se partieron el uno al otro lado y pasó Eliseo. O sea, la Biblia considera en esta situación, cuando Elías fue arrebatado al cielo, el discípulo de Elías era Eliseo. Entonces dice la Biblia que Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Un solo hombre era considerado como todo el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque este hombre sabía quién era y dónde estaba parado. Porque él es el hombre, hermanos, que desafió a los profetas de Baal. O sea, un hombre con un cabal entendimiento de lo que es el reino de Dios. Amén. Entonces, nosotros como obreros, como iglesia del Señor, tenemos que tener ese entendimiento. Y la Biblia lo menciona, que este hombre era considerado como todo el ejército de Israel. Él era uno solo. Y habemos, hermanos, anoche hermano Lucas predicaba. ¿Cuántos levis hay por acá? O sea, Leví también era un recaudador de impuestos, ¿no ves? Plata quizás sabía tener de sobra, porque ellos cobraban con intereses los impuestos. O sea, obtenían un porcentaje de ganancia, ¿no? Pero cuando Jesús le llama, hermanos, dejó el banco de los tributos, dice, y le siguió a Cristo. ¿Para qué sigo a Cristo? Es para aprender. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y llevad mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Humilde de corazón, dice, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotros, hermanos, considerando estas partes, estamos en la red. No es que es la tarea de los pastores madurar. Cada uno tiene que madurar por su cuenta. ¿Amén o no amén? Por eso había dicho a Ciudad, hermanos, no somos Espíritu Santo para estar en todas partes. El pastor se va a su casa y, bueno, atiende a su familia, a sus deberes, y usted está en otro lado. Usted tiene que tener esa conciencia de que usted tiene que tener una relación íntima con Dios. O sea, el apóstol Pablo dice: orad sin cesar, dice, ¿no? En todo tiempo. Pero hermano, no siempre puede usted estar de rodillas todo el tiempo. Quizá puede estar pelando papa, sabe cocinar, ¿no? Y su mente va a estar meditando en la palabra. O sea, lo que se entiende es atando los cabos, ¿no? Bueno, hay un problema. Yo decía a un hermano ayer que me llamó de La Plata: ¿por qué no vino? Primo, ¿no? Sabino. Y dice, bueno, yo lo entendí así, ¿no? Una forma de entender. Por ejemplo, si la Biblia es un libro que está configurado por sus libros, porque dice la Biblia que el primer libro que se escribió no es Génesis, es Job. ¿Y por qué Job no está en el primero entonces? Entonces Dios escribió la Biblia como Él quiso, quizá en orden, pero después sacó todas las hojas así y lo amontonó, y bueno,
las primeras hojas pueden estar en Romanos, las hojas de Romanos pueden estar en Génesis y así. Y quién sabe aquella parte si no es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos totalmente la presencia de Dios para formular, para armar un plan, el plan eterno de Dios. Y ese plan, hermano, usted lo va a formar meditando. Decía el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche.